En este video hablaremos un poco sobre lo que son las tablas de propiedades y cómo es que se utilizan. Pasaremos de hacer un análisis de qué es y cómo podemos identificar dos diferentes fases dentro de nuestro sistema, dependiendo de cuáles son las propiedades con las que contamos. Comenzaré primero con dos puntos, que es líquido saturado y vapor saturado, y posteriormente entonces veremos cómo es que podemos hacer el cálculo de las propiedades cuando nosotros tenemos una mezcla saturada líquido-vapor o lo que es lo mismo un vapor húmedo. Para los siguientes videos entonces estaremos hablando ya de cómo identificar y cómo obtener las propiedades cuando nuestro sistema se encuentra en fase de vapor sobrecalentado o de líquido comprimido. Y con eso entonces se da por terminada esta parte del curso. Pasemos entonces a la presentación. Primero comenzaremos con qué son las tablas de propiedades, qué son lo que nos podemos esperar y posteriormente entonces hacer el análisis sobre las diferentes fases sobre qué nos podríamos encontrar en estos sistemas. Para la mayoría de las sustancias, dice aquí, las relaciones entre las propiedades termodinámicas son demasiado complejas para expresarse por medio de ecuaciones simples. No quiere decir que no existan ecuaciones, claro que existen, son ecuaciones de estado. Sin embargo, como ya hemos venido mencionando, la mayoría, si no es que todas las propiedades dentro de un sistema termodinámico están relacionadas entre sí. Por lo tanto, pasamos de tratar de observar cuál es el cambio, por ejemplo, de la temperatura con respecto al volumen específico, la temperatura con respecto a la presión, y lo que nos encontramos es que es una serie de ecuaciones diferenciales parciales debido a que la temperatura depende no únicamente de la presión, sino también de las otras propiedades que están involucradas, como puede ser la energía interna o la entalpía. Por lo tanto, lo que se procede a hacer es presentar algunas de estas propiedades en forma de tablas. Es decir, si nosotros ya conocemos cierto valor de presión o temperatura, junto con algún valor de volumen específico o energía interna o entalpía, entonces podríamos comparar esos valores en una tabla y entonces analizar en qué estado es en el que nos encontramos para posteriormente identificar cuáles son las propiedades que nos quedan faltando sobre el estado en particular. Hay que recordar entonces que el postulado de estado nos dice que necesitamos conocer al menos dos propiedades que sean intensivas e independientes para poder fijar el estado. Es por eso que siempre vamos a buscar obtener de nuestro estado estas dos propiedades, tener por lo menos dos que sean independientes y que sean intensivas. Las tablas de las cuales hacemos mención es lo que se conoce como tablas de saturación y pueden existir ya sea para temperatura o para presión. En este caso estamos poniendo la tabla de saturación de temperaturas. En el lado izquierdo tenemos cuál es el valor de temperatura, un valor de temperatura dado, la temperatura a la cual está mi sistema, por ejemplo, y del lado derecho de esa temperatura nos dice cuál es la presión de saturación correspondiente a esa temperatura. Recordando, la presión de saturación entonces es la presión a la cual a una temperatura dada comienza el cambio de fase en mi sustancia pura. Del lado derecho entonces ya tenemos lo que sería el volumen específico dividido en dos columnas. Ojo, aquí puede haber el caso en el cual se encuentren con dos o tres columnas. Ahorita voy a decir cuál es el caso de tres columnas, pero para el que estamos mostrando aquí únicamente se muestran dos columnas. La primera de ella, entonces, con V subíndice F, estamos haciendo referencia al volumen específico del líquido saturado. Otra vez, cuando tenemos el subíndice F en nuestra propiedad, entonces estamos hablando de que es el valor, en este caso, de volumen específico para líquido saturado. Por otro lado, entonces, del lado derecho también estamos viendo cuál es el volumen específico. Sin embargo, este volumen específico ahora corresponde para el vapor saturado y su subíndice es G. Entonces, hay que diferenciar muy bien entre estos dos. Subíndice F para líquido saturado, subíndice G para vapor saturado. Siempre es bueno a la hora de estar leyendo una tabla tener muy en cuenta nuestra curva de saturación, para poder saber más o menos de qué de lo que estábamos hablando. Para una temperatura dada, entonces yo tengo dos valores de saturación. Uno para el líquido saturado, que es el punto de líquido saturado a esa temperatura, y otro para vapor saturado, punto de vapor saturado a esa temperatura y a esa presión de saturación. En el libro que estoy utilizando para estos videos, que es el Cengel,
de termodinámica, editorial McGraw-Hill. Entonces, las tablas de vapor saturado para el agua, entonces vienen en las tablas A4 y A5. Proporcionan la misma información, simplemente que una es la A4, es para temperaturas, mientras que la A5 es para presiones. Si yo en lugar de conocer la temperatura de mi sistema conozco la presión, entonces me voy a la tabla A5. Cabe mencionar que estos valores, estas tablas que estoy mostrando, o esa tabla, ese fragmento de tabla que mostré, es para, otra vez, agua saturada. Entonces es para cada líquido, entonces tendríamos una tabla que es diferente. No todos los fluidos con los cuales vayamos a trabajar, entonces tienen las mismas presiones y temperaturas de saturación y sus correspondientes valores de volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. Es por eso que para cada uno, entonces necesitamos una tabla diferente. No solo eso, sino que también nuestro sistema se puede encontrar en diferentes fases. Si nos encontramos al lado izquierdo de nuestra curva de saturación, podemos estar en líquido comprimido. Si estamos en medio de nuestra curva de saturación, es una mezcla saturada a líquido-vapor, y del lado derecho de nuestra curva de saturación tenemos un vapor sobrecalentado. Para cada uno de ellos, entonces, también tendremos que ver cómo es que podemos utilizar o la misma tabla o diferentes tablas que nos puedan ayudar a definir realmente en su totalidad el estado en el cual nos encontramos a partir de aplicar el postulado de estado y fijar ese estado en el que nos encontramos. Antes de pasar a las regiones y antes de pasar específicamente a la región de mezcla saturada líquido-vapor, que es hasta donde va a llegar este video, hablemos de los estados de líquido y vapor saturado. Hay que recordar que en nuestra curva de saturación nosotros teníamos 2 puntos y 3 zonas. Los puntos eran líquido saturado, vapor saturado, y nuestras zonas eran líquido comprimido, mezcla saturada de líquido-vapor y vapor sobrecalentado. Comencemos entonces con estos puntos, los estados de líquido y vapor saturado. Básicamente, estos estados como tal, estos puntos como tal, son los que conforman nuestra tabla de saturación. En el momento en el que yo hablo, y aquí voy a hacer referencia a volumen específico, pero no necesariamente es únicamente para volumen específico, lo veremos más adelante. Cuando yo hago referencia al volumen específico F, estoy diciendo cuál es el valor del volumen específico del líquido saturado, ya de ese punto en el cual estamos trabajando. Cuando yo hago referencia a VG, estoy hablando del volumen específico del vapor saturado. Ya, desde ese punto, ese es el valor para el vapor saturado. ¿Qué es lo que yo mencionaba acerca de las 3 posibles columnas? En el libro El Cengel de Termodinámica, editorial McGraw-Hill, el volumen específico no tiene esa tercera columna, sin embargo, sí que la tiene para la entalpía, entropía y energía interna. ¿Cuál es esa tercera columna? Bueno, es VFG y hace referencia a la diferencia entre el volumen específico de la fase líquida y el volumen específico de la fase de vapor o de la fase gaseosa. Ojo, aun cuando es VFG, la resta que nosotros vamos a hacer, la diferencia es VG menos VF. No al revés, hay que tomarlo en cuenta. Piénsenlo de la siguiente manera. El VFG es un valor que va a tener un número positivo y el volumen específico de un gas es mucho mayor para la misma masa que si yo tengo todo ese volumen en forma líquida. Por lo tanto, el de mayor volumen menos el de menor volumen me va a dar un valor positivo. Como ya mencioné, este de volumen específico VFG no viene en el libro de termodinámica del Cengel, que es el que estoy utilizando para estos videos. Sin embargo, sí que viene, por ejemplo, HFG, que se le conoce como entalpía de vaporización, y lo que representa es bastante interesante, que nos dice, representa la cantidad de energía necesaria que le tenemos que dar al sistema para poder evaporar una masa unitaria de líquido saturado a una temperatura o presión determinadas. Nosotros tenemos nuestro sistema a cierta temperatura y lo tenemos en forma de líquido saturado. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuánta energía le tengo que dar a mi sistema para evaporar todo ese líquido saturado y pasarlo hasta vapor saturado? Bueno, la entalpía de vaporización nos dice cuál es la cantidad de energía necesaria para llevar a cabo ese proceso. ¿Cómo sabemos nosotros si nos encontramos en un punto de líquido saturado o vapor saturado? Generalmente se nos indica en los ejercicios o se nos indica en el problema. Cuando nosotros vamos a trabajar con estados de líquido y vapor saturado,
otra vez, en general, el problema nos dice específicamente, tengo líquido saturado a 80 grados centígrados o tengo vapor saturado a 300 grados centígrados. Entonces, en general, ya lo sabemos. En general, es un dato que nos proporciona el problema. Una vez que ya hemos hablado y dejado claro acerca de los dos puntos en nuestra curva de saturación, entonces comencemos con las zonas. La primera de esas tres zonas, y a lo mejor la que más problemas genera, es la mezcla saturada líquido-vapor. Durante un proceso de vaporización, es decir, durante un proceso de ir del líquido saturado hasta vapor saturado, en todo ese proceso, nosotros si nos detenemos antes de llegar a vapor saturado, nos vamos a encontrar con un estado que es una mezcla saturada de líquido-vapor. Vamos a tener las dos fases, vamos a tener una fase que es líquido saturado y vamos a tener una fase que es vapor saturado. Por lo tanto, es importante saber cómo es que podemos nosotros calcular las propiedades de esa mezcla cuando en realidad lo que tenemos son dos fases. Y para lograr esto, para lograr hacer un análisis sobre una mezcla saturada de líquido-vapor, vamos a hacer introducción de una nueva propiedad, la cual vamos a llamar calidad. En general, yo la denomino calidad, se representa por la letra X, y lo que es, básicamente, es cuánto es la cantidad de masa que se ha evaporado. Es decir, de la masa total que yo tengo, cuánta está en estado gaseoso. Entonces, X, la calidad, es igual a la masa de vapor que yo tengo dividido la masa total que tiene mi sistema. Así de fácil. Donde la masa total es la suma entre la masa de líquido más la masa de vapor. Es importante entonces recalcar que la calidad, este valor de X, únicamente tiene sentido cuando nosotros estamos trabajando con vapor húmedo. De ahí que en las regiones de líquido comprimido y vapor sobrecalentado no tenga ningún sentido. La calidad tiene valores entre 0 y 1. 0 cuando nosotros estamos en un líquido saturado debido a que la masa de vapor aquí es 0. Entonces la calidad va a ser 0. Mientras que va a tener un valor de 1 cuando nosotros nos encontramos en vapor saturado. ¿Por qué? Porque toda la masa se ha evaporado y la masa de vapor va a ser igual a la masa total. Y esta división entonces nos dará 1. ¿Por qué hice mención de que íbamos a hacer introducción a una nueva propiedad? Bueno, porque si nosotros conocemos la calidad, también la podemos utilizar como una de esas propiedades intensivas e independientes que nos fijan un estado. Es decir, yo puedo conocer cuál es la temperatura y la calidad y entonces ya puedo definir, ya puedo fijar mi estado. Y a partir de ahí entonces tratar de determinar cuáles son las otras propiedades que están relacionadas precisamente con mi sistema en esas condiciones. Otra parte importante en una mezcla saturada líquido-vapor es que aun cuando nosotros contamos con las dos fases, es decir, contamos con la fase de líquido saturado y con la fase de vapor saturado, cada una individualmente no cambia sus propiedades. Es decir, el líquido saturado se va a seguir comportando como un líquido saturado aun cuando esté en la mezcla y el vapor saturado lo mismo, se va a seguir comportando como si fuese un vapor saturado. Por lo tanto, lo que se pasa a hacer es decir, bueno, no es que yo tenga una parte que está en líquido saturado y otra parte que está en vapor saturado. Lo que yo tengo es una mezcla homogénea y le voy a llamar vapor húmedo. Es por eso que esta definición me gusta más. Decir que es vapor húmedo quiere decir, bueno, yo tengo una mezcla saturada líquido-vapor, pero lo voy a tomar como si fuese una mezcla homogénea. Yo no soy capaz de identificar dónde está uno y dónde está el otro. Y de esta manera entonces yo puedo hacer un mejor análisis de una mezcla saturada líquido-vapor. En general, nosotros no conocemos cuánta es la cantidad de masa que se ha evaporado. Podemos saberlo, sí, pero en general nosotros no la conocemos tal cual. Es decir, de toda la masa líquida que nosotros teníamos y que comenzamos a evaporar, nos detuvimos en un punto y ahora puedo medir cuánto es líquido y cuánto es gas. En general no lo conocemos. Por lo tanto, lo que se trata de hacer es, bueno, voy a tratar a mi sistema como una mezcla homogénea y voy a determinar lo que es un volumen específico promedio. Vamos a trabajar con volumen específico, pero esto es extrapolable a otras propiedades. Lo que vamos a ver ahora entonces es simplemente hacer un análisis a partir de decir que yo tengo un volumen específico promedio, que es la suma entre los dos volúmenes específicos, el de líquido saturado
y el de vapor saturado y tratar de encontrar a partir de ahí, a partir de yo conocer el volumen de mi sistema, tratar de encontrar cuánto es la calidad. Y ya estamos aquí. Básicamente esto es lo que nosotros tenemos. Nosotros vamos a conocer cuánto es el volumen específico promedio del sistema y lo que vamos a pasar a hacer es tratar de encontrar una expresión que a partir de yo conocer el volumen específico promedio me pueda decir qué cantidad está en estado de líquido saturado y qué cantidad de masa está en estado de vapor saturado. Nosotros sabemos, vamos a partir del volumen total, que el volumen total de mi sistema es igual a la suma del volumen de la fase de líquido saturado más el volumen de la fase de vapor saturado. Ahora, yo trabajo con lo que me gusta trabajar es con volúmenes específicos, ¿sí? Entonces lo que podemos decir es que este volumen total es igual, vamos a separar estos dos en volúmenes específicos. El volumen total no es más que la masa multiplicada por el volumen específico. Por lo tanto, tengo la masa que está en estado líquido multiplicado por el volumen específico del líquido saturado más la masa que me queda en estado gaseoso multiplicada por el volumen específico de la fase gaseosa, ¿no? Y así entonces ya con lo que me quedo es con volúmenes específicos y masas para cada uno de mis dos sistemas, que al final de cuentas la masa es realmente la que me define cuánto es la calidad. Este volumen total también entonces lo podemos expresar en forma de volúmenes específicos, es decir, yo tengo la masa total multiplicada por el volumen específico que le voy a llamar promedio, ¿no? Y ese volumen específico promedio, otra vez, es el volumen específico de mi mezcla saturada líquido-vapor que yo conozco. Esta masa total, voy a hacer una pequeña nota acá, que esta masa total, bueno, MT es igual entonces a la masa que yo tengo en la fase de líquido saturado más la masa que yo tengo en la fase de vapor saturado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a tratar de hacer ahora es quedarme con únicamente la masa total y la masa de vapor saturado. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que la calidad, la calidad X es igual a la masa en estado vapor saturado dividido la masa total del sistema. Por lo tanto, esta MF de aquí no entra exactamente en mi ecuación de calidad. Por lo tanto, a partir de yo conocer que la masa total es igual a MF más MG, lo que hago es despejar MF y sustituir en esta ecuación que tenemos aquí. Y aquí lo voy a hacer, digo MF, entonces es igual a simplemente la masa total menos la masa que está en estado de vapor saturado. Y entonces ya sustituyo en mi ecuación de aquí. Digo que la masa total multiplicada por el volumen específico promedio de mi sistema es igual a la masa total menos la masa en estado de vapor saturado multiplicado por el volumen específico del líquido saturado más la masa en estado de vapor saturado multiplicado por el volumen específico de ese mismo vapor saturado. De aquí entonces lo que yo puedo hacer es pasar masa total dividiendo, y hay que notar que al momento de yo hacerlo voy a tener una expresión en donde tengo mg sobre mt y eso es x. Eso es entonces la calidad. Y lo único que va a quedar de este lado es el volumen promedio, que es el volumen del sistema, el volumen que yo conozco, y los valores de volumen específico de el líquido saturado y volumen específico de vapor saturado son valores de tablas. Por lo tanto, ya conocería todo para poder obtener la calidad, es decir, cuánta cantidad de masa de la total se encuentra en fase de vapor saturado, sin necesidad de conocer realmente cuánto es la masa que se encuentra en ese estado. Simplemente con yo conocer cuánto es el volumen específico promedio del sistema con el cual estoy trabajando, algo que es mucho más fácil de medir. Entonces, hagámoslo. Y nos quedamos con que el volumen específico promedio, entonces va a ser igual a 1 menos x por VF más x VG. ¿Ok? Y posteriormente, bueno, lo que puedo hacer es agrupar
lo que tendríamos sería que nuestro volumen promedio entonces va a ser igual a VF más X VFG. Hay que recordar que VFG es la resta entre el volumen específico de la fase gaseosa menos el volumen específico de la fase líquida, de líquido saturado. Y pues bueno, aquí el X entonces multiplica los dos y nos queda esta expresión que tenemos aquí. A partir de aquí entonces ya lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de la calidad y entonces ya podemos obtener la calidad para la calidad a partir de únicamente conocer los valores de tablas y a partir de conocer cuánto es el volumen específico promedio de mi sistema. Y la ecuación entonces nos queda de la siguiente manera. Vamos a decir entonces que la calidad es igual a el volumen específico promedio menos el volumen específico de la fase de líquido saturado, y esto dividido entre la diferencia entre el volumen específico de la fase de vapor saturado menos la de líquido saturado. Estas dos expresiones que tenemos aquí, esta y esta, son las únicas expresiones que necesitamos cuando nosotros estamos trabajando con una mezcla saturada de líquido-vapor. Sé que aquí el ejercicio se hizo con volumen específico. Sin embargo, esto funciona para cualquiera de las propiedades con las cuales estemos trabajando. Si nosotros no conocemos el volumen específico, pero conocemos, por ejemplo, la entalpía específica, sustituimos V por H y siguen siendo las mismas ecuaciones. Es decir, yo tengo una entalpía promedio y este es igual a la entalpía de la fase de líquido saturado más la calidad multiplicada por la diferencia entre la entalpía de vapor saturado menos la de líquido saturado. Entonces, si yo conozco ya de entrada la calidad, entonces puedo obtener mediante esta ecuación de aquí de arriba cualquier propiedad que yo quiera que sea para mi estado. Si yo conozco cualquier propiedad promedio de mi sistema, entonces puedo obtener mediante esta ecuación de aquí cuánto es la calidad. Y una vez con esa calidad me regreso y sustituyo la V por cualquier otra propiedad que yo quiera calcular, ya habiendo calculado la calidad y listo. Entonces, así es como se van a solucionar esos problemas que están relacionados con la mezcla saturada de líquido-vapor. Como ya mencioné, entonces, cualquier propiedad que nosotros tengamos se puede expresar mediante las ecuaciones que mencioné anteriormente. Esa Y promedio igual a YF más XYFG. Entonces, Y puede ser entalpía, entropía, energía interna, volumen específico, cualquiera de ellas. Y podemos obtener entonces cuánto es el valor promedio o podemos a través de ahí extraer cuánto es el valor de la calidad. Ya lo único que nos queda es cómo sé yo que me encuentro en una fase de mezcla saturada líquido-vapor. Básicamente, si ustedes conocen cualquier propiedad del sistema, volumen específico, entalpía, entropía, lo que yo hago es comparo ese valor que yo tengo de mi sistema con el valor de esa propiedad para líquido saturado y para vapor saturado. Si el valor que yo obtengo en mi sistema está en medio de las dos, entonces nos encontramos en una mezcla saturada líquido-vapor. En el próximo video hablaremos sobre cómo podemos identificar cuando estamos en una zona de líquido comprimido o en una zona de vapor sobrecalentado, y una vez que hemos definido que estamos en esas zonas, entonces cómo es que podemos calcular a partir de ya haber fijado el estado, cómo podemos calcular las otras propiedades relacionadas con ese mismo estado. Pero eso será en el siguiente video.